Hay un momento en la vida en la que empezás a darte cuenta de algo incómodo. No llega de golpe, no viene como una revelación brillante. Más bien aparece como una sospecha, una sensación difícil de explicar, la sensación de que todo sigue igual. Y lo más inquietante no es que las cosas sigan igual afuera, es que en el fondo sabés que vos tampoco cambiaste. Durante mucho tiempo creíste que el cambio iba a venir desde otro lugar, desde una oportunidad, desde una persona, desde una conversación que iba a abrir una puerta que todavía no habías visto. Creíste que algo iba a pasar, algo que iba a mover tu vida hacia otra dirección. Porque eso es lo que solemos pensar cuando sentimos que estamos estancados. Que el problema está afuera, que el contexto todavía no se acomodó, que el momento correcto todavía no llegó. Y esa idea es muy cómoda, porque mientras el cambio dependa del mundo, vos no tenés que hacer nada distinto. Solo esperar. Esperar a que llegue la oportunidad correcta, esperar a que alguien te vea, esperar a que la situación mejore, esperar a que las circunstancias se alineen, esperar. Y mientras esperás, el tiempo sigue pasando. Pero el tiempo tiene una característica que la mayoría de la gente subestima. No cambia las cosas por sí solo. El tiempo solo amplifica lo que ya está pasando. Si estás creciendo, el tiempo te expande. Si estás probando cosas, el tiempo multiplica experiencias. Si estás cambiando, el tiempo consolida ese cambio. Pero si estás detenido, el tiempo no te empuja. El tiempo simplemente pasa. Y ese es uno de los descubrimientos más incómodos que alguien puede hacer. Que muchos años de su vida no cambiaron demasiado porque él tampoco cambió demasiado. No porque no quisiera, sino porque cambiar es mucho más difícil de lo que imaginamos cuando hablamos del cambio como una idea. En teoría, cambiar suena bien. En la práctica, cambiar implica algo que a casi nadie le gusta: dejar de ser quien sos ahora. Y eso, aunque parezca extraño, da miedo. Porque tu identidad actual, aunque no sea perfecta, es conocida. Sabes cómo funciona, sabes cómo moverte dentro de ella, sabes qué esperar de vos mismo. Pero cambiar implica entrar en un territorio donde ya no sos exactamente la misma persona que fuiste hasta ahora. Implica que algunas cosas que antes hacías ya no te representan. Implica que algunas personas no te entiendan igual. Implica que algunas dinámicas cambien. Y el cerebro humano, aunque quiera mejorar, también quiere estabilidad. Por eso mucha gente pasa años diciendo que quiere que cambie su vida, sin cambiar demasiado. Es una contradicción silenciosa. Queremos resultados distintos, pero seguimos moviéndonos de la misma manera. Queremos sentir cosas nuevas, pero tomamos decisiones parecidas a las de siempre. Queremos que algo pase, pero sin mover demasiado lo que ya conocemos. Y ahí aparece una verdad que al principio cuesta aceptar. Nada cambia si vos no cambiás. No un cambio superficial, no un cambio de intención, un cambio real. Un cambio que se note en cómo pensás, en cómo reaccionás, en cómo elegís, en lo que dejás de tolerar. Pero ese tipo de cambio no ocurre de un día para otro. Empieza con algo mucho más incómodo. Empieza cuando dejas de culpar al mundo por el lugar en el que estás. No porque el mundo sea justo, porque reconocer tu parte de responsabilidad es el único lugar donde podés mover algo. Durante años, muchas personas viven con una narrativa interna muy clara. Si las cosas fueran distintas, si hubiera tenido otra oportunidad, si tal persona no hubiera aparecido, si el contexto hubiera sido diferente. Y en parte es verdad. La vida está llena de factores que no controlamos. Pero hay algo que suele quedar fuera de la conversación. ¿Cómo respondemos a lo que pasa? Dos personas pueden atravesar situaciones muy parecidas y terminar en lugares completamente distintos. No porque el mundo haya sido más generoso con uno que con otra, sino porque en algún momento una de ellas decidió cambiar algo en sí misma. Su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de enfrentar lo que tenía delante. Y este tipo de cambio casi siempre empieza con una incomodidad profunda. La incomodidad de mirarte con honestidad. No con culpa, no con castigo, con honestidad. Y eso es más difícil de lo que parece, porque significa reconocer cosas que tal vez preferías no ver,
Reconocer que algunas decisiones que tomaste te llevaron exactamente a donde estás ahora. Reconocer que evitaste cosas que sabías que tenías que enfrentar. Reconocer que te adaptaste demasiado a ciertas situaciones. Reconocer que en algunos momentos elegiste lo fácil en lugar de lo correcto. No para juzgarte, para entenderte. Porque cuando entendés de verdad cómo llegaste a un lugar, recién ahí aparece la posibilidad real de cambiar algo. Antes de eso, todo es teoría. Porque cuando empezás a ver con claridad tu propia historia, ocurre algo curioso. De repente, entendés que el cambio nunca estuvo bloqueado del todo. Solo estaba esperando una decisión distinta. Y esa decisión casi siempre empieza en silencio. No con un anuncio, no con un plan espectacular. Empieza con una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no es solo lo que me pasó, sino lo que estoy haciendo con lo que me pasó? Esa pregunta cambia algo. Porque a partir de ahí ya no podés mirar tu vida exactamente igual. Empiezan a aparecer detalles que antes no veías. Pequeñas repeticiones en tu comportamiento. Patrones que se repiten en distintas etapas de tu vida. Decisiones que, aunque parecían distintas, tenían la misma raíz. Y cuando empezás a ver esos patrones, algo se vuelve evidente. Si seguís siendo la misma persona, probablemente tu vida siga tomando caminos parecidos. No porque el destino esté escrito, porque nuestras decisiones tienden a repetirse cuando no cambiamos internamente. Por eso muchas personas sienten que viven diferentes versiones de la misma historia. Cambian los lugares, cambian las personas, cambian las circunstancias. Pero en el fondo, algo se repite. Y eso no cambia hasta que uno no cambia. No un poco, de verdad. El problema es que ese proceso no es cómodo, porque cambiar implica cuestionar cosas que durante años consideraste parte de vos. Implica revisar creencias que parecían seguras. Implica aceptar que algunas ideas que te definían ya no funcionan. Y eso genera resistencia interna, muy fuerte. Porque hay una parte de nosotros que quiere crecer y otra que quiere quedarse exactamente donde está. Y esa tensión es el inicio de toda transformación real. No es un momento bonito, es un momento honesto. Un momento en el que empezás a ver claramente algo que antes era difuso. Que el mundo no va a reorganizarse mágicamente para que tu vida cambie. Que la mayoría de las cosas que querés experimentar en la vida requieren que te conviertas en alguien ligeramente distinto. Más consciente, más valiente, más claro, más responsable. Y ese tipo de evolución no ocurre por accidente. Ocurre cuando alguien decide dejar de esperar que todo cambie y empieza a cambiar él. Ese es el verdadero punto de partida. No cuando la vida mejora, cuando vos cambiás tu forma de estar en ella. Y casi siempre, ese momento llega después de mucho tiempo de repetir lo mismo. Después de muchos días parecidos, después de muchas conversaciones que ya conocías de memoria, después de muchas noches donde sentías que algo en tu vida estaba quieto. Hasta que un día entendés algo simple, pero irreversible. Nada cambia si vos no cambiás. El cambio real casi nunca empieza de la forma en que la gente lo imagina. No llega con una sensación de claridad absoluta. No aparece con total seguridad. No viene acompañado de aplausos internos ni de una confianza inquebrantable. Empieza, muchas veces, con cansancio. Un cansancio profundo de repetir lo mismo. Un cansancio que no tiene que ver con trabajar demasiado ni con estar ocupado. Es otro tipo de cansancio. Cansancio de sentir que tu vida está en pausa mientras el mundo sigue avanzando. Ese tipo de cansancio es peligroso para la versión de vos que se acostumbró a la estabilidad. Porque cuando el cansancio llega a ese punto, algo se rompe. Y no se rompe fuera, se rompe adentro. Durante mucho tiempo te convenciste de que las cosas iban a cambiar solas si aguantabas lo suficiente. Que con paciencia, con tiempo, con cierta resistencia, eventualmente algo iba a moverse. Pero hay un momento en el que empezás a notar algo incómodo, que el mundo no está detenido, que otras personas se mueven, que otras historias avanzan, que otros procesos evolucionan, y vos seguís exactamente donde estabas. No necesariamente peor,
pero tampoco distinto. Y ahí aparece una pregunta que empieza a hacerse cada vez más fuerte. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir la misma versión de tu vida? La pregunta no llega como acusación, llega como una especie de eco interno que no puedes apagar del todo, porque en el fondo sabes algo que durante mucho tiempo intentaste evitar, que cambiar no era imposible, solo era incómodo. La incomodidad fue suficiente para frenarte durante años, pero el cansancio de no cambiar empieza a volverse más fuerte que el miedo a hacerlo. Y ese es el momento exacto en el que algo empieza a moverse, no fuera, en tu forma de mirar las cosas. De repente, empezás a notar situaciones que antes aceptabas sin cuestionar, dinámicas que parecían normales pero que ahora te generan una sensación extraña, conversaciones que ya no te resultan tan naturales. No es que el mundo cambió, es que vos empezaste a verlo de otra manera. Cuando eso ocurre, se vuelve muy difícil volver atrás, porque la conciencia tiene algo particular. Una vez que aparece, no desaparece fácilmente. Podés intentar ignorarla, pero sigue ahí. Se mete en los momentos de silencio, aparece cuando estás solo, se cuela en decisiones pequeñas que antes tomabas en automático. Empieza a preguntarte cosas que antes no preguntabas. ¿Por qué sigo haciendo esto de la misma forma? ¿Por qué sigo aceptando esto? ¿Por qué sigo esperando algo que nunca cambia? Esas preguntas empiezan a generar algo que durante años estuvo dormido. Movimiento. No necesariamente grandes cambios. Pequeños gestos, pero distintos. Decís algo que antes no decías. Rechazás algo que antes aceptabas. Intentás algo que antes postergabas. Y al principio todo se siente raro, porque estás saliendo de una versión de vos que lleva mucho tiempo funcionando de una forma determinada. Las personas que te rodean lo notan. Algunos lo entienden. Otros no. Algunos te apoyan. Otros se incomodan. Porque cuando alguien cambia, inevitablemente altera el equilibrio de su entorno. Y eso genera resistencia. No siempre de mala fe. A veces simplemente porque la gente está acostumbrada a la versión antigua de vos. Pero el cambio verdadero no pide permiso. Empieza a avanzar igual. Y lo curioso es que cuanto más avanzás, más claro se vuelve algo que antes no entendías del todo. ¿Por qué durante tanto tiempo nada cambió? Porque en el fondo estabas intentando cambiar tu vida sin cambiar vos. Querías resultados distintos manteniendo las mismas reacciones, los mismos hábitos, las mismas decisiones internas. Y eso no funciona. La vida responde a lo que sos en acción, no a lo que deseas en teoría. Cuando empezás a cambiar de verdad, empiezan a ocurrir cosas que antes no ocurrían. No siempre son grandes oportunidades. A veces son simplemente situaciones nuevas, conversaciones distintas, caminos que antes no habías considerado, personas que aparecen porque ahora te mueves en lugares donde antes no estabas. Y eso genera algo que al principio puede ser desconcertante, la sensación de que tu vida empieza a abrirse. Pero junto con esa apertura aparece algo más: incertidumbre. Porque el cambio real no viene con garantías. Cuando empezás a moverte fuera de tu forma habitual de vivir, entras en un territorio donde no sabes exactamente qué va a pasar. Y eso puede asustar mucho. Hay momentos en este proceso donde la mente intenta convencerte de volver atrás. Te recuerda lo cómodo que era antes, te muestra los riesgos, te señala dificultades. Y algunas de esas dificultades son reales. Cambiar implica perder ciertas seguridades. Implica atravesar momentos donde no sabes si lo que estás haciendo va a funcionar. Implica enfrentarte a partes tuyas que antes estaban dormidas. Pero también implica algo que muchas personas descubren recién en este punto. El cambio no solo modifica tu vida externa, te transforma internamente. Empezás a conocerte de otra manera, descubrís capacidades que no estabas usando, descubrís límites que en realidad eran miedo, descubrís que muchas cosas que parecían imposibles en realidad solo requerían que dieras el primer paso. Y cada pequeño cambio empieza a generar una consecuencia que al principio es casi invisible, pero poderosa: la confianza. No la confianza superficial, la confianza profunda que nace cuando empezás a comprobar
que puedes moverte más de lo que pensabas, que puedes cambiar decisiones, que puedes modificar tu dirección, que puedes romper patrones que llevaban años repitiéndose. Cuando esa confianza aparece, algo empieza a transformarse de verdad, porque ya no estás esperando que la vida cambie, ahora estás participando activamente en ese cambio. Y eso altera completamente la dinámica de tu historia. La vida deja de ser algo que te pasa, empieza a ser algo que construís. No totalmente, nunca tenemos control absoluto, pero mucho más de lo que imaginabas cuando estabas esperando que todo cambiara sin cambiar vos. Y en ese momento ocurre algo que muchas personas describen de una manera muy similar. Empiezan a sentir que están despertando, no porque antes estuvieran dormidos en sentido literal, sino porque ahora están más presentes en su propia vida, más atentos, más conscientes, más involucrados. Y eso cambia todo. Porque cuando alguien cambia de verdad, el mundo no necesariamente se transforma de inmediato, pero la forma en que esa persona se mueve dentro del mundo sí cambia. Y eso, con el tiempo, termina modificando muchas cosas. Relaciones, oportunidades, direcciones, pero sobre todo modifica algo fundamental, la historia que estás escribiendo con tu vida. Porque en este punto ya entendiste algo que antes parecía solo una frase. Nada cambia si vos no cambiás. Y ahora ya no es una idea, es una experiencia. Una experiencia que empezó con incomodidad, siguió con decisiones pequeñas y empezó a expandirse en algo mucho más grande de lo que imaginabas. Pero todavía queda la parte más profunda de esta historia. La parte donde el cambio deja de ser un intento y se convierte en una nueva forma de vida. Y eso es lo que ocurre en el último acto. Ahí es donde la transformación se vuelve irreversible. Hay un momento en el proceso de cambio que casi nadie menciona. No es el inicio, no es la decisión, no es el primer paso. Es el momento en el que entendés que ya no podés volver a ser la persona que eras antes. No porque sea imposible en términos prácticos, porque algo dentro de vos cambió demasiado como para ignorarlo. Durante el inicio del cambio todavía existe una puerta de regreso. Una parte de tu mente sigue pensando que, si todo se vuelve demasiado difícil, siempre podés volver a la versión anterior de tu vida. Volver a lo conocido, volver a la seguridad, volver a la estructura que ya entendías. Pero a medida que avanzás, algo empieza a ocurrir. Empezás a ver demasiado. Demasiado sobre vos, demasiado sobre tus decisiones pasadas, demasiado sobre cómo funcionaba tu vida antes de que empezaras a cambiar. Cuando ves demasiado, es muy difícil fingir que no lo viste. La conciencia tiene ese efecto, rompe la ilusión de que todo estaba bien tal como estaba. No porque tu vida anterior haya sido falsa, sino porque ahora entendés que era incompleta. Estabas viviendo dentro de ciertos límites que ni siquiera cuestionabas, que muchas de tus decisiones estaban guiadas por miedo, costumbre o inercia. Y reconocer eso cambia la relación con tu propia historia. No desde el arrepentimiento, desde la claridad. Empezás a entender que gran parte de tu vida no estaba detenida por lo que faltaba afuera. Estaba detenida por lo que todavía no habías cambiado dentro. Tu forma de reaccionar, tu forma de elegir, tu forma de verte a vos mismo. Cuando esos aspectos empiezan a transformarse de verdad, la realidad empieza a moverse de maneras que antes parecían imposibles. No mágicamente, progresivamente. Porque el mundo responde de forma distinta a una persona que cambió. No siempre de forma inmediata, pero sí de forma inevitable con el tiempo. Las oportunidades empiezan a verse diferentes porque ahora estás preparado para reconocerlas. Las relaciones cambian porque ya no interactúas desde el mismo lugar interno. Las decisiones se vuelven más claras porque entendés mejor quién sos y qué querés. Y en medio de todo ese movimiento aparece algo que mucha gente no espera. Paz. No la paz de que todo está resuelto. La paz de saber que ya no estás esperando que la vida cambie por vos. Ahora sos parte activa de ese cambio. Y esa sensación transforma profundamente la forma en que experimentas el tiempo. Antes, el tiempo pasaba mientras esperabas que algo ocurriera. Ahora, el tiempo pasa mientras vos estás moviéndote dentro de tu propia historia. Eso hace que cada año tenga más peso,
más sentido, más dirección, porque ahora sabes algo que antes no estaba tan claro, que el cambio no es un evento, es una práctica, algo que se sostiene, algo que se cultiva, algo que se elige una y otra vez. Y ahí es donde muchas personas se equivocan cuando hablan de transformación. Creen que cambiar es llegar a un lugar definitivo, pero en realidad cambiar es entrar en un movimiento constante, un movimiento donde cada etapa de tu vida te pide una versión ligeramente distinta de vos, más madura, más consciente, más alineada con lo que aprendiste. Cuando aceptas eso, algo deja de pesar tanto. La idea de que tenés que tener todo resuelto. Porque entendés que la vida no funciona así. La vida se va reconfigurando a medida que vos evolucionás dentro de ella. Y lo más interesante es que cuando alguien cambia profundamente, empieza a notar algo en los demás. Empieza a ver quién está listo para cambiar y quién todavía está esperando. No con juicio, con claridad. Porque recordás perfectamente cómo era vivir esperando que todo cambiara sin cambiar vos. Recordás esa sensación de pausa prolongada, ese estado donde las semanas se parecen demasiado entre sí, ese momento donde sabes que algo debería moverse, pero no sabes por dónde empezar. Y entonces entendés algo importante, que nadie cambia porque le digan que tiene que hacerlo. La gente cambia cuando llega a su propio punto de conciencia, cuando el cansancio de lo mismo se vuelve más fuerte que el miedo a lo desconocido, cuando la honestidad con uno mismo aparece de verdad. Ese proceso no se puede acelerar desde afuera, pero sí se puede reconocer cuando empieza. Porque cuando alguien empieza a cambiar de verdad, se nota en cómo habla, en cómo decide, en lo que deja de tolerar, en lo que empieza a construir. Y en ese punto tu propia historia empieza a sentirse distinta, más viva, más abierta, más real. No perfecta, nunca lo es, pero real. Porque ahora sabes que el movimiento depende de algo que durante mucho tiempo subestimaste, tu capacidad de transformarte. Y esa es una de las verdades más poderosas que una persona puede descubrir en su vida. Que no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántos años haya vivido de una manera determinada, no importa cuántas veces hayas pensado que las cosas ya no podían cambiar. Mientras vos puedas cambiar, tu vida también puede hacerlo. Y esa es la diferencia entre resignarse y transformarse. La resignación dice, así son las cosas. La transformación dice, así eran las cosas hasta ahora. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente el curso de tu vida. Porque cuando alguien entiende eso de verdad, deja de esperar que el mundo le dé permiso para cambiar. Empieza a hacerlo igual, con miedo a veces, con dudas muchas veces, pero con una claridad que antes no tenía. La claridad de que la vida responde a quien decide moverse dentro de ella. Y al final, cuando mirás hacia atrás, después de todo este proceso, entendés algo que al principio parecía solo una frase fuerte, pero que en realidad es una ley silenciosa de la vida. Nada cambia si vos no cambiás, pero cuando cambiás de verdad, todo empieza a moverse.